Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos aquí, amigos de la India, para hacer una sesión más, la número 18 del libro Telepatía y Vehículo Etérico. Es un estudio que iniciamos en el verano de 2018 y continuamos los meses de julio y septiembre de 2020. Estamos en la sesión número 18 y hoy es martes 14 de julio del 2020. Como de costumbre, la foto que acompaña en la presentación es el mensaje desde Shambhala de Nicolás Roerich. Aquí podemos ver un arquero precisamente que está tensando el arco hacia abajo y al lado tiene otro compañero. Hay que suponer que se girará sobre su eje, sobre la planta de sus pies y encaminará la flecha hacia la cima de la montaña. Tiene una significación especial para este estudiante sobre el tema de la iniciación. En esta diapositiva nos quedamos la sesión anterior. Es necesaria la razón pura de la respuesta jerárquica para captar y comprender el propósito a medida que se desarrolla a través del plan patrocinado en determinado momento por la jerarquía, y la humanidad expectante necesita y demanda, aunque no lo comprenda, la cualidad del amor puro. Seguimos en el capítulo 10. Es necesaria la razón pura. Acordaos de lo que estuvimos hablando, de que había el aspecto átmico, el aspecto razón pura, que es hacia donde nos encaminamos, y que en estos momentos el objetivo era responder de una manera u otra al aspecto razón pura, al aspecto amor o al aspecto intuición, aspecto búdico por excelencia. Dice, esta impresión que proviene de Shambhala toma la forma de emanación enfocada y emplea el aspecto superior del Antakarana como canal de contacto. Esta impresión, que proviene de Shambhala, toma la forma de emanación enfocada y emplea el aspecto superior del Antakarana como canal de contacto. El tibetano llama a la telepatía ciencia de impresión. Dice, no me refiero aquí al hilo construido por el discípulo entre la unidad mental y la mente abstracta. Es decir, este es el famoso hilo que nosotros construimos entre la unidad mental, que es la mente concreta, y la mente abstracta, que se llama abstracta porque no le podemos poner forma, puesto que estamos hablando de verdades arquetípicas, verdades que solamente cuando estemos en esa tesitura de responder abiertamente a la mente abstracta podremos comprender. Se trata de captar unas ideas y se trata de plasmarlas objetivamente, ya sea en un texto o en una acción comprensible a los demás, con finalidades de servicio, por supuesto, sino a su continuidad a través de los niveles de conciencia búdica y átmica hasta la zona de conciencia magnetizada que rodea y protege al verdadero centro shambhálico. O sea que este Antakarana, que nos pondrá en contacto algún día con Shambhala, debe pasar vía tríada espiritual, debe pasar por el átomo manásico permanente, que es el que hacia el cual nos encaminamos y en contadas ocasiones podemos reflejar. Seguimos adelante, el átomo búdico permanente, el que nos va a dar la intuición, la razón pura, el amor, el aspecto búdico y sobre todo la presencia del propósito del aspecto voluntad a través del átomo átmico permanente. Pero sigue más allá y directamente va hacia Shambhala. De ahí que esta fuerza, esta energía, venga de allá arriba. Voy a repetir. Dice, esta impresión que proviene de Shambhala toma la forma de emanación enfocada y emplea el aspecto superior del Antakarana como canal de contacto. No me refiero aquí, dice el tibetano, al hilo construido por el discípulo entre la unidad mental y la mente abstracta, sino a su continuidad a través de los niveles de conciencia búdica y átmica hasta la zona de conciencia magnetizada que rodea y protege al verdadero centro shambhálico. Dice, empleo la palabra magnetizada porque no tenemos término apropiado para expresar la naturaleza exacta de esta percepción superior, pues la expresión identificación parece ser muy poco inadecuada.
parece ser un poco, inadecuada. La expresión identificación parece ser un poco inadecuada. Empleo la palabra magnetizada porque no tenemos término apropiado para expresar la naturaleza exacta de esta percepción superior, pues la expresión identificación parece ser un poco inadecuada. Es esencial tener presente que así como la generalidad de los hombres no conocen, reconocen ni responden a la jerarquía, existe un grupo dentro de la jerarquía misma análogo a este conjunto de hombres. Hay muchos miembros menores de la jerarquía e innumerables discípulos que no conocen ni reconocen y tampoco responden a la influencia o a la potencia de Shambhala. Por lo tanto, entendamos que responder a la potencia de Shambhala indica un grado de compromiso, un grado de iniciación, de expansión de conciencia considerable. Por lo tanto, entendamos que esto es un camino de aprendizaje y hasta que plenamente respondamos al punto átmico, primeramente al punto búdico, razón pura, va a ser difícil que la percepción de sobre Shambhala pueda formar parte de nuestra conciencia. El caso de Vicente es muy curioso porque él escribió en el sentido de dar a conocer la existencia de Shambhala a través de la práctica del Agni Yoga. Dice, la ciencia de impresión condiciona la relación existente entre los miembros mayores y menores en las distintas ramas de la jerarquía. No todos responden de la misma manera, porque es una ciencia cuyos aspectos superiores han de ser dominados todavía. Podemos decir, para mayor comprensión, que la impresión rige y condiciona a todos aquellos que pertenecen a la jerarquía y cuya mente abstracta se halla muy desarrollada. Podemos decir, para mayor comprensión, que la impresión, la ciencia del acto, rige y condiciona a todos aquellos que pertenecen a la jerarquía y cuya mente abstracta se halla muy desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que actúan libremente en los niveles mentales superiores. Mientras solamente podamos actuar en la mente concreta, esta realidad de conciencia amorfa, sintética, subjetiva, no será perceptible para nosotros. Por lo tanto, hemos de hacer lo posible, vía meditación, de ir poco a poco construyendo este canal, este hilo conductor entre la unidad mental aislada y la mente abstracta. Sigo. Dicen, la mayoría de los discípulos que pertenecen a la rama no está plenamente desarrollada y por esta razón solo a ciertos miembros de la jerarquía, maestros, adeptos e iniciados de tercer grado, se les permite conocer los detalles del plan. Adeptos, iniciados de tercer grado, se les permite conocer los detalles del plan. Maestros, adeptos e iniciados de tercer grado. Es curioso porque en el libro La jerarquía, los de iniciación humana y solar tibetano, cuando habla de las logias, dice logia azul, constituida por iniciados de tercer grado, cuarto grado y adeptos. Sale la palabra adeptos. Y que imagino que aquí debe de significar algo parecido a arate. Y cuando habla de la logia blanca, dice Mahatmas y grandes ángeles. Es muy curioso porque aquí lo vuelvo a repetir. Maestros, adeptos e iniciados de tercer grado. Aquí los que menos, los más inferiores en esta categoría son los iniciados de tercer grado, los jóvenes acaudalados como les denomina el tibetano. Pero la palabra adepto aquí, más bien está representando al aratado y la palabra maestro está representando a la quinta iniciación. Así tendríamos quinta, cuarta y tercera iniciación. Se les permite conocer los detalles del plan, detalles que están protegidos por esta ciencia de impresión. Así que aquel que no responde a la telepatía de tipo superior, a la intuición, realmente no conoce los detalles del plan. Porque hay que decir que no están escritos al uso normal. No es como una constitución o un tratado sobre leyes, ni todo un reglamento de
de consultoría jurídica, no existe esto así, sino que eso está en alguna parte de manera abstracta y aquellos que investigan lo van manifestando poco a poco, lo van aportando. Lo mismo cabe señalar con respecto a la enseñanza esotérica. Por ejemplo, en alguna parte de la enseñanza se dice que para construir la gran invocación utilizaron 7 mantras. Y esos 7 mantras, trabajados, organizados, dieron el texto actual de la gran invocación. Pero claro, ¿cómo son esos 7 mantras? No lo sabemos. No lo sabemos. Solamente conocemos el texto original, el que hay actualmente. Dice, en la mayoría de los discípulos que pertenecen a la rama no está plenamente desarrollada y por esta razón solo a ciertos miembros de la jerarquía, maestros, adeptos e iniciados de tercer rayo, se les permite conocer los detalles del plan, detalles que están protegidos por esta ciencia de impresión. Los restantes miembros de la jerarquía reciben órdenes de sus mayores. No es lo mismo captar lo que hay que hacer a que te digan lo que hay que hacer, ¿eh? ¿Me explico? Porque si te deben decir lo que debes hacer, quiere decir que todavía no eres capaz por ti mismo de recibirlo internamente. Por lo tanto, hay mucho trabajo que realizar. Dice, deberá recordarse que en nuestro desarrollo planetario, el énfasis de todo el proceso evolutivo está puesto sobre la mente y en los distintos aspectos de la misma, inteligencia, percepción mental, el hijo de la mente inferior, la mente abstracta, la mente como voluntad, la mente universal. El hijo de la mente abstracta y la mente universal son los de mayor importancia y forman un triángulo esotérico que requiere ser llevado a una interrelación vital. El hijo de la mente es el alma, la mente abstracta, el lugar donde se desenvuelve el alma, y la mente universal. ¿Qué sería la mente universal? Luego en las preguntas lo vamos a aclarar, a ver qué es eso de la mente universal. Son los de mayor importancia y forman un triángulo esotérico que requiere ser llevado a una interrelación vital. Triángulo esotérico que debe de ser llevado a una expresión donde la energía prénica funcione. A fin de cuentas, la energía de amor del logo solar es la energía pránica, con la cual nos está manteniendo vivos en el sistema solar. Cuando estos aspectos están perfectamente relacionados y activos, se convierten en los factores que dirigen el propósito divino y lo reducen a esa forma que denominamos plan jerárquico. Solo cuando el iniciado ha alcanzado, por medio del contacto monádico, una ínfima parte de la mente universal, involucrando también el desarrollo de la mente abstracta más el resto de percepción mental que el hijo de la mente, el alma, le ha legado, puede llegar a sentir el propósito, pudiendo unirse en el transcurso del mismo al grupo de los formuladores del plan. Ya queda relatado clarísimamente qué es la mente universal, pero como pronto vendrán las preguntas, mejor que se formule en ese momento. Hijo de la mente, el alma, le ha legado, puede llegar a sentir el propósito, pudiendo unirse en el transcurso del tiempo al grupo de los formuladores del plan. Grupo de los formuladores del plan. Dice, estamos considerando aquí asuntos muy difíciles y complejos inherentes a la conciencia iniciática, para los cuales aún no tenemos, dice el tibetano, una terminología correcta. El aspirante común no tiene la menor idea de la naturaleza, de la percepción, ni de las reacciones al contacto de aquellos que han pasado más allá de la tercera iniciación. Estas limitaciones del estudiante medio deben tenerse constantemente presente. Es decir, nosotros podremos captar, pero pasada la tercera iniciación, así si estamos delante de gente que ha pasado, almas que han pasado la tercera iniciación, evidentemente no vamos a percibir exactamente como ellas y no vamos a percibir tampoco el plan, el servicio que prestan y sobre todo la interacción que tienen con el plan. Habría que indicar que la tercera iniciación en adelante, tercera y cuarta, cuando se consiguen, son una forma clara y evidente de expresar el plan, expresar ese arquetipo hacia el cual la humanidad, por lo menos una porción selecta, está destinada.
No va a venir la iniciación para todos en este momento, vendrá cuando cada uno lo necesite. Pero hemos de entender que esa parte que está preparada está haciendo de puente con aquella otra que todavía no ha dado el paso suficiente. Dice, la ciencia de invocación y evocación, que abarca la técnica del intercambio en la jerarquía misma, en cierta medida entre Shambhala y la jerarquía, y en forma progresiva entre la humanidad y la jerarquía, se funda totalmente en el sentido de relación. Sentido de relación. Por lo tanto, solo cierta categoría de vidas pueden invocar y evocar respuesta de Shambhala. Cierta categoría de vidas pueden invocar y evocar respuesta de Shambhala. Y esto porque han desarrollado algunos aspectos de ese tipo de comprensión mental que constituye la expresión jerárquica de la mente universal, la mente de Dios, ¿no? Dice, la ciencia de invocación y evocación, que abarca la técnica del intercambio en la jerarquía misma, en cierta medida entre Shambhala y la jerarquía, y en forma progresiva entre la humanidad y la jerarquía, se funda totalmente en el sentido de relación. Sentido de relación y sentido de vinculación también podríamos afirmar, ¿no? Por lo tanto, solo cierta categoría de vidas puede invocar y evocar respuesta de Shambhala. Y esto porque han desarrollado algunos aspectos de ese tipo de comprensión mental que constituye la expresión jerárquica de la mente universal, la mente divina, ¿no? Entonces aquí se nos surge una pregunta muy curiosa. Todas las religiones del mundo nos dicen que podemos hablar con Dios. ¿Realmente creemos que podemos hablar con Dios? Para aquellos que viven en el plexo solar y que prima más la creencia que el conocimiento, no tenemos por qué dar una respuesta negativa, deberíamos dar una respuesta afirmativa. Pero aquellos que buscan la verdad, por cruda que ella sea, hemos de entender que no es así, que para conocer al propio Logos, la mente divina, el propósito divino, hay que ponerse en un nivel evolutivo lo suficientemente elevado para poder sintonizar la emanación de la divinidad. En el plano físico, en el plano emocional, niveles inferiores, donde la humanidad se desenvuelve, no existe esa posibilidad. Lo que llega es una migaja, tergiversada por espejismos, ilusiones, mallas. Hay que esforzarse, hay que salir de esa conciencia de masa para poder ver la grandeza de la mente universal. Continúo. Venga, preguntas, familia. Gloria, Elena. Jesús cuando dice... Ay. Perdón, ya me retiro. Bueno, ¿quién pregunta al final? ¿Celia? Va, no os cortéis, hablad una. Venga. Bueno, va, pues yo. Cuando dice que son revelados detalles del plan, ¿qué significa detalles del plan? Bueno, ¿Como que si le indicaran una guía por donde tiene que tirar del hilo o qué? No. Bueno, es una forma, a ver cómo lo explicamos. Vamos a ver. El plan no está escrito, está en la mente del Logos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que tienen la potestad a través de la ciencia de impresión o de invocación y evocación, que es solamente unos niveles muy elevados para entenderla, pueden percibir una parte. Entonces, apoyándose en la coyuntura energética cósmica, es decir, planetas, constelaciones, los arates, los arats, son los que están meditando en el plan, son los encargados de formularlo. Claro que los maestros sirven a este propósito, pero es el grupo de arates, de arats, de cuarta iniciación, los encargados de formularlo en cada una de las áreas del vivir humano. Términos de relaciones políticas, económicas, culturales, sanitarias, internacionales, etcétera, etcétera. Ahí están esos grupos que trabajan para aportar lo suficiente para que esas grandes ideas de la era de Acuario puedan llevarse a cabo. Si no es así,
El ideal acuariano basado en la energía del séptimo rayo del planeta Urano, por ejemplo, no podrá llevarse a cabo y se va a llevar a cabo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este cumplimiento del karma pues se va a llevar a cabo a través de un grupo muy selecto que no tenemos por qué conocer, pero que en el fondo está posibilitando que grupos materializados en el plano físico cumplan ese propósito que representa nada más y nada menos que el nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Qué sucede? Nosotros a la jerarquía, por mucho que digamos que sí, no respondemos. Respondemos vía discípulos que están trabajando, forman parte del nuevo grupo de servidores del mundo. Nosotros a Shambhala no respondemos. Respondemos vía discípulos avanzados. Cuantos más haya que hayan pasado la tercera iniciación, que es ya una aceptación por parte de Shambhala, más probabilidades tendremos de que la percepción de Shambhala y sobre todo del cumplimiento del plan, de lo que es el plan, lo que implica, se lleve a cabo y se manifieste en la Tierra. No se trata de algo definido. Sabemos que para manifestar el plan debemos manifestar un porcentaje de buena voluntad increíble y que la realidad de la conciencia crística, es decir, la revelación de la conciencia o del alma, debe estar ampliamente manifestado, teniendo en cuenta que según el tibetano solamente un 15% de la humanidad vive por encima del diafragma. El resto, según escribió en los años 20, vivía por debajo. Vamos a suponer que ahora es un 20% el que vive por encima del triángulo inferior y el resto, el 80%, está por debajo. A ver, la diferencia es abismal. No obstante, aquellos que han saltado el Rubicón, han saltado la barrera, la muralla, esos, aunque sean menos, la potencia suya es infinitamente superior a la masa. Por lo tanto, cuanto más haya, más almas humanas salgan de la conciencia de masa y entren en la autoconciencia, más probabilidades tendremos de que el plan se perciba de una manera clara. El plan es cumplimiento de una ley natural y es la ley de la justa retribución. Por eso toda guerra, todo conflicto, esta misma pandemia no se entiende hasta que no se entiende en uno mismo lo que significa el cumplimiento del karma. Karma o como se le quiera llamar, no importa. Si uno llega a reconocer por su propia experiencia que todo cuanto le ha acontecido se lo ha buscado en un sentido u otro, y que se disfruta de una buena salud o de una buena situación económica es debido a su buen hacer, y si no la tiene, debe reconocer que algo parecido ha sucedido. Por lo tanto, debemos entender que no hay que culpabilizar a nadie, ni al Creador ni a nadie, sino a uno mismo. Aquel que es capaz de salir de la cruz mutable y trabajar psicológicamente en la cruz fija, responsabilizándose de sus actos, ese está en posesión de pasar por la puerta de la iniciación. Y ellos serán los encargados de expresar el plan en la tierra. Porque no olvidemos que no van a venir maestros volando por el cielo ni cosas así que nos puedan recordar a las películas estas famosas de unos superhombres que tenían poderes ilimitados. Los maestros lo tienen, pero en el plano físico eso no se debe de aplicar. Se debe aplicar el sentido común, la buena voluntad, el amor, porque la materia responde a esas energías, aunque parezca increíble, pero responde. Venga, Noemí, dime. Mira, es referente a lo que hablaste del Antakarana, sí. Referente a la ciencia de impresión y el desarrollo de la telepatía, el Antakarana que viene del nivel superior, ¿no? De Shambhala, creo que dijiste. Pero es que ese Antakarana es la continuación del Antakarana. Nosotros, ver, el Antakarana nuestro nos lleva, de hecho se funde en la cuarta iniciación, pero se funde la parte inferior del Antakarana, la que nos conecta con la mente concreta. Cuando el causal es destruido, evidentemente ya no hay que trabajar la mente concreta, porque precisamente había cuerpo causal, porque era el punto de encuentro entre la parte abstracta de la tríada espiritual y lo que es la proyección inferior del átomo manásico permanente, ¿no? Cuando eso se ha destruido, uno ya trabaja esos niveles y claro, ese Antakarana sigue, responde ya plenamente al plano al búdico y empieza a responder a la presencia átmica, al aspecto voluntad. Cuando vaya adentrándose en ese camino, por eso el tema de los maestros, cuando van poco a poco aportando, de hecho la quinta iniciación la dan a aquellos que conocen el plano búdico,
Por lo tanto, entendamos que en la medida en que el maestro va trabajando ese aspecto, se va encaminando a Shambhala. De hecho, decisión de Shambhala en este siglo XX pasado fue recoger a los maestros en Shambhala y poner al frente de los ramas a discípulos de cuarta iniciación. ¿Con qué finalidad? No es que estén abandonados las ramas, todo lo contrario, sino que Shambhala, al tenerlos juntos, Sanat Kumara, al tenerlos junto a él, ¿qué hace? Está transmitiendo la potencia del plan y sobre todo el advenimiento de la nueva era. Es un proceso muy lento, por eso en la Tierra están pasando tantas cosas y han pasado tantas cosas en el siglo XX y de forma tan repentina, y muchas más que vendrán, por supuesto. ¿Gloria? Sí, yo quería... hemos dicho que hablamos del hijo de la mente abstracta y la mente universal. La mente universal está en el plano mental cósmico, ¿no? La mente de Dios, sí, claro. Es la mente de Dios que está en ese plano, ¿no? En el plano... Cualquier cosa que digamos me parece que deberíamos ser, bueno, arates para arriba, me imagino, no sé, no... Vale, no. La mente abstracta es la mente... Es la meta hacia la cual nos encaminamos nosotros. Nos encaminamos. Y el hijo de la mente es el alma. Es el alma en lo que nosotros estamos construyendo. Pero ojo, que el hijo de la mente, nace del fruto de la relación. Si estableciéramos analogías continuamente, es decir, esto que le llaman los filósofos la mayéutica, el arte esta técnica, de hacer una analogía entre lo superior y lo inferior, veríamos que poco a poco el pensamiento disciplinado, perseverante, constante, sobre ciertas verdades universales, va generando ¿qué? Lo suficiente para ir llenando el cáliz, el cuerpo causal. Eso es el alma. Porque la copa es el vehículo mental y el néctar que se va escanciando, la sabiduría, eso es la expresión del vehículo, de lo que es el cuerpo causal, la conciencia, que eso está todo sustentado por la presencia del ángel solar. Aunque no lo tengamos en cuenta, eso está ahí. Lo importante es que está ahí, pero no lo reconocemos. Y digo importante porque de esta manera nos hemos esforzado mucho más. No nos hemos dejado engañar por el espejismo, bueno, como yo no lo hago, que lo haga el ángel solar. Eso no funciona así. Una pregunta más, Celia, ¿quieres preguntar? Bueno, yo quería preguntar o comentar que muchas veces captamos el plano de la... Se puede captar el plano de la divinidad de forma esporádica, ¿no? O puntual, sí, ¿no? Sí que se puede, sí. Sí que se puede. Porque, bueno, lo digo por experiencias que he oído comentar muchas veces, ¿no? De que en cierto momento tienes una comunión con todo, ¿no? Y entonces, es cierto. En cierto momento se puede tener una captación intuitiva de la verdad y ver cuál es, no digo el problema del logos, a ver, es una forma muy humana de hablar, pero sí es cuál es la tesitura desde un punto de vista humano que la divinidad está pasando. Me refiero a la divinidad planetaria, en este caso. Yo hace muchos años, ya bastantes, tuve durante una décima de segundo una visión muy importante para mí, que me animó muchísimo a continuar perseverando, porque era como si viniera de Shambhala, no me duele en prendas decirlo, y como dando a entender algo así como os necesito. ¿Qué quiere decir os necesito? Quiere decir ni más ni menos que el logos, Shambhala en este caso, que es lo más cercano que tenemos y al mismo tiempo para nosotros está muy lejos, no lo olvidemos, para la humanidad está muy lejos, la jerarquía está muy lejos, pero si miráramos dentro estaría más cerca. Para la Shambhala, sin la ayuda, no de la jerarquía que ya despertó, sino de la masa humana, de aquellos que se esfuerzan en el plano físico, no puede manifestarse. Es decir, todo el secreto, todo el tesoro de riqueza espiritual que guarda Shambhala no lo puede abocar a la tierra porque alteraría el karma de una forma, increíble, sino que deben de ser a través del despertar de los discípulos. Y es importante que en un momento determinado te digan ven o te digan te necesito, porque lo que están diciendo es ni más ni menos vosotros vais a revelar mi grandeza. Yo lo percibí así. Y a mí la verdad me sirvió de acicate y me sigue sirviendo de punto de reflexión de vez en cuando.
Y es verdad que todo lo que vino a través después obedece a ese principio nada más, ¿eh? Es decir, os necesito. ¿Pero por qué os necesito? Porque debéis entender que estáis dentro de mi conciencia. Claro, esto te lo dicen a nivel genérico, abstracto. Todas las religiones del mundo somos un pensamiento divino. Esto se aprende en el famoso libro El Kybalión, ¿no? Aquella reflexión tan bonita, tan corta, de unos estudiantes que, bueno, ponen clarísimamente que somos un pensamiento divino, y tanto que lo somos. Pues en el día que descubramos el poder del pensamiento y a través del pensamiento demos nacimiento al alma, diremos, caramba, ahora entiendo aquella frase, aquella palabra que me dijo, te necesito, ven, sí, ponte a un nivel superior para que puedas percibir de mí todo ello que necesitas para tu campo de servicio. La verdad es que fue maravilloso y creo que esto lo ha tenido muchísima gente, no soy ni el único, ni mucho menos. ¿Alguna pregunta más? ¿Milagros? ¿No? En principio nada. En principio nada. Bueno, pues continúo entonces. ¿Han quedado respondidas las preguntas o queda algo por perfilar? Sí. Para mí sí. Vale, continúo. Venga, entonces. Vamos a ver. Seguimos en el capítulo 10. Dice, las superficiales y vanas disertaciones de algunos escritores y pensadores referentes a la conciencia cósmica y el empleo inmoderado de frases tales como sintonizarse con el infinito o extraer de la mente universal, esto es verdad, todo de sintonizarse con el infinito o con el corazón de la galaxia. Esto se hace en los últimos años, cuando llega, por ejemplo, el 5 del 5 del 5 a las 5 de la tarde, ¿no? O el 10 del 10 a las 10 de la mañana, ¿no? Y esto ¿os acordáis de estas cosas que circulan por internet de vez en cuando? Pues el tibetano le llama superficiales y vanas disertaciones de escritores y pensadores referentes a la conciencia cósmica y el empleo inmoderado de frases tales como sintonizarse con el infinito o extraer de la mente universal. Demuestran lo poco que en realidad se conoce acerca de la respuesta y reacciones de aquellos que tienen una elevada categoría iniciática o de quienes se hallan en los niveles superiores de la vida jerárquica. Nosotros no estamos en condiciones de sintonizarnos con el infinito ni de extraer nada de la mente universal. A partir de una tercera iniciación las cosas son distintas, pero cuidado, no es llegar y besar el santo, es un proceso de aprendizaje muy lento. Por lo tanto, es lento, es seguro y un maestro sí que puede extraer de la mente universal, pero lo hace únicamente con fines de servicio, por la línea de rayo que manifiesta, nada más. No es para presumir de nada, eso no existe en el mundo de la conciencia de los maestros. Es cumplimiento a un deber grandísimo, impuesto por Shambhala o representado por Shambhala. Continúo. Dice, la verdadera capacidad para invocar y evocar dentro de los grados iniciáticos se basa en un desarrollo misterioso del sentido esotérico, imposible de obtener antes de la tercera iniciación. En un desarrollo misterioso del sentido esotérico, es decir, la visión causal, la visión oculta, eso se llama sentido esotérico, el conocimiento del mundo de las causas. Dice, el empleo práctico del sentido esotérico durante el entrenamiento esotérico impartido a los aspirantes, discípulos e iniciados de menor grado, produce ciertos cambios en el cerebro, con los correspondientes cambios en el vehículo búdico, los cuales permiten hacer contacto a voluntad después de la tercera iniciación o transfiguración. El empleo práctico del sentido esotérico, es decir, la capacidad de interrelacionar, hacer analogías, la mayéutica. El empleo práctico del sentido esotérico durante el entrenamiento esotérico, impartido a aspirantes, discípulos e iniciados de menor grado, produce ciertos cambios en el cerebro, con los correspondientes cambios en el vehículo búdico, los cuales permiten hacer contacto a voluntad después de la tercera iniciación. De hecho, la tercera iniciación para la jerarquía es la primera, la que cuenta. ¿Por qué? Pues porque entras por la puerta grande, has pulido la personalidad, por lo tanto ya no es problema. Adelante, has visto la luz dentro de la luz, te has transfigurado, ¿no? Dice, con el ser, vida o punto monádico de contacto con quienes estén asociados
o con algún miembro de la jerarquía a que desean consultar. Esto no involucra el empleo de palabras porque simplemente es un método técnico mediante el cual un iniciado de la jerarquía o que esté en relación con Shambhala pueda sentir su presencia y exponer ciertas ideas. Dice, no daré mayores explicaciones sobre esto. Entonces, hay que entender que nuestro amigo Vicente, nuestro maestro, evidentemente estaba en contacto con Shambhala, ¿no? Porque si no hubiese estado en contacto con Shambhala, no hubiera escrito de una forma tan clara, tan rotunda todo lo que expuso, ¿verdad? Continúo. La mayor parte de la gente cree que el desarrollo de la intuición es esotéricamente la analogía inferior de este tipo de sentido esotérico empleado por los iniciados de alto grado o, como a veces se lo denomina, modo de intercambio perceptivo. En los Arramas se les enseña a los discípulos avanzados cómo descubrir estos nuevos poderes en ellos mismos y cómo aplicarlos a fin de perfeccionar el mecanismo necesario para poder conocer simultáneamente tanto la demanda como la respuesta evocada por la aplicación de la invocación. En los Arramas se les enseña a los discípulos cómo descubrir nuevos poderes en ellos mismos, cómo aplicarlos a fin de perfeccionar el mecanismo necesario para poder conocer simultáneamente tanto la demanda como la respuesta evocada por la aplicación de la invocación. Son mantras muy poderosos que solamente se dan a partir de la tercera iniciación y con fines de servicio. Por lo tanto, si no respondemos al mantra que nos dieron hace vidas para hacer el trabajo que nos tocaba, que era pulir los vehículos de la personalidad, no vayamos a llamar a la misma puerta para que nos den una solución nueva, porque no lo van a hacer. Hasta que no expresemos lo que ya somos en potencia, no hay cambio. ¿Lo vemos? Adelante. Dice, todos los discípulos que han logrado la tercera iniciación tienen el poder de invocar y de ser evocados, razón por la cual no se les permite a los discípulos de grados inferiores utilizar tal técnica. ¿Para qué vamos a llamar al maestro? Venga, la idea genuina. Quiero contactar con el maestro, ¿pero para qué? ¿Qué le vamos a preguntar al maestro? Si ya nos lo dijo el año pasado, hace 20 años o en la vida pasada, la misma historia. Trabaja, hijo mío, trabaja. Venga. ¿Veis la diferencia? No es lo mismo invocar por cuestiones de servicio, razones de servicio, que por la vana curiosidad de saber y de atraer la atención del maestro. Hay una cosa que debe quedar clara en el si estudiamos habitualmente o meditamos los libros de Vicente o del tibetano en este caso. Si tenemos la sana costumbre, porque nos sentimos impelidos, si no diré encaminados al estudio de la obra del tibetano, y al mismo tiempo meditamos, tenemos grupos de servicio, establecemos analogías, dialogamos internamente, reflexionamos, debemos entender que en cierta medida hemos atraído la atención de un maestro de la jerarquía y que probablemente nos esté observando. Si nos está observando, no como entendemos los humanos la observación, no con un ojo allí mirando a ver lo que hacemos, no. ¿Qué tipo de formas construimos y cómo irradiamos el potencial interno? ¿Qué uso hacemos de las cualidades del alma? Esto se observa, se anota, ya sabéis, Vicente nos lo dijo, hay ángeles por ahí que se dedican a manifestar todo, a realizar este trabajo y van presentando periódicamente informes a los maestros. De ahí se sacan los discípulos, de ahí se sacan los iniciados. Pero primeramente debe haber una capacidad clara de invocar al alma y expresar el resultado. No aquello que me gusta o no me gusta, no. Lo que uno recibe después de la invocación es lo que debe manifestar, aunque no te guste. Porque probablemente lo que ha venido es lo que se debería de realizar, no lo que uno en ese momento le apetece hacer. Generalmente no nos apetece una cosa cuando implica renuncia de nosotros mismos, sacrificio y sobre todo cambios. A los cambios les tenemos miedo, y a los internos mucho más. Por lo tanto, no podemos invocar la presencia del maestro ni aunque hubiéramos pasado la tercera iniciación. Es más, llegado a cierto punto, la comunión con el maestro es telepática, intuitiva y no hay necesidad de lanzarse a pedir nada. ¿Para qué vas a pedir? Pero si él está agobiadísimo de trabajo, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué?
si mi servicio es el que es y mi objetivo es hacer esto. Y cuando esta encarnación finalice, luego ya veremos qué sucede. Dice, todos los discípulos que han logrado la tercera iniciación tienen el poder de invocar y de ser evocados, razón por la cual no se les permite a los discípulos de grados inferiores utilizar la técnica de la invocación. Para esto se requiere poseer la facultad discriminativa muy desarrollada. En realidad, es una etapa avanzada de la técnica por la cual, en las primeras etapas, se permite al discípulo atraer la atención del maestro, lográndolo por el insistente deseo. Más tarde, aplicando el conocimiento adquirido, lo hace por medio de la naturaleza de su demanda controlada. Entonces la demanda se halla menos dominada por el deseo y más controlada por la voluntad. Mientras no haya un claro cumplimiento del propósito divino, de respuesta directa no al alma, a la mónada, a lo más abstracto, no podemos hacer nada que nos conduzca a una petición como los humanos normalmente solemos hacer. El maestro, aunque fue humano en un pasado, no es un ser humano al uso. Por lo tanto, no debemos actuar como si estuviéramos contactando con alguien que es humano como nosotros. Porque se supone que todo lo que hemos aprendido, si estamos en contacto con el maestro, queremos estarlo, ya lo hemos puesto en práctica. O estamos haciendo ímprobos esfuerzos para que eso genere un resultado positivo, que es una afirmación más clara del papel que desempeño en contacto con la jerarquía, con el asrama. ¿Para qué vamos a invocarlo? ¿Para que me dé la solución a mi problema personal? No, eso no toca dentro de la relación de un discípulo y un maestro, ni tan siquiera del aspirante. Dice, en realidad es una etapa avanzada de la técnica por la cual en las primeras etapas se permite al discípulo atraer la atención del maestro, lográndolo por el insistente deseo. Más tarde, aplicando el conocimiento adquirido, lo hace por medio de la naturaleza de su demanda controlada. Naturaleza de su demanda controlada. Entonces la demanda se halla menos dominada por el deseo y más controlada por la voluntad. Es decir, cualquier invocación que realicemos debe estar sujeta a la ley de la justa retribución, por supuesto, pero debe estar bajo el paraguas del cumplimiento del propósito divino. Parece que he sido más claro, ¿no? Sí. Dice, no me refiero, dice el tibetano, a la invocación y a la evocación de acuerdo a cómo es llevada entre la humanidad y la jerarquía. Ya he hablado sobre ello al dar al público las diversas invocaciones, donde he tratado de reemplazar el empleo egoísta de la oración y la forma limitadora del proceso corriente de meditación por el método de invocación, método de intercambio que debe ser aprendido y dominado por un proceso lento, no siendo de utilidad ningún libro de texto o información sobre este tema. Tampoco hablaré sobre la telepatía común o innata, que prevalece entre los hombres porque fue tratada anteriormente en este libro. Entonces, si miramos bajo el prisma de estas palabras del tibetano, el tema de la invocación, dice, no puede ser aprendido en ningún libro. Claro, aquí está el secreto. ¿Cómo vamos a descubrir el poder invocador, por ejemplo, de la gran invocación? La última que se presentó en 1945, esta que todos hacemos cada día, esta que invoca a la luz, al amor y al poder. Pues ni más ni menos ejercitándola, pero no de una manera obsesiva, sino sabiendo muy bien lo que estamos diciendo, haciéndolo lentamente, haciendo pausas entre estrofas y estrofas de unos 10 segundos y teniendo muy claramente que lo que estamos invocando lo debemos reexpresar continuamente en la conciencia de vigilia. Si esto lo hacemos, entenderemos que cuando decimos que el amor, desde el punto de amor en el corazón de Dios, y luego decimos que Cristo retorne a la tierra, quiere decir que uno mismo, dentro de su punto de evolución, debe ser el Cristo en su medio ambiente. ¿Qué quiere decir un Cristo? Una conciencia búdica que se manifiesta dentro del conflicto de la manifestación karmática. Si nos da miedo dejar ciertas cosas conocidas, no nos metamos en la etapa de la invocación. La etapa de la invocación puede dar un resultado mucho más rápido que la meditación. Pero primeramente conviene hacer meditación para tener la mente muy entrenada, porque de hecho la gran invocación
bien recitada, con concentración y con una visión muy amplia de la humanidad, es un mantra poderosísimo. Tanto es así que los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. ¿En qué sentido? Que nos va a cambiar la vida. Esto es como el OM. El OM nos cambia la vida. ¿Por qué luego no continuamos muchas veces? Porque no nos gusta que nos cambie la vida. Ya nos va bien como nos va y sobre todo nos va bien porque nos quejamos. ¿Continúo? Vamos adelante. Dice Tibetano, pero quisiera hacer hincapié sobre algo que es aplicable a cada ser humano. Cuando el hombre animal atravesó por la puerta de la individualización y se convirtió en un ser humano, entró en posesión del poder innato de la vista. Durante eones ha sido capaz de ver en los tres mundos. Durante muchas vidas, innumerables seres humanos han ido en pos de la visión que estabiliza al aspirante en el sendero. La visión interna, la luz interna. Todo aspirante, a través del portal de la iniciación, y después de alcanzar la visión mística, percibirá dentro de sí mismo aquello que le dará una percepción espiritual de naturaleza tan amplia que le permitirá alcanzar la primera vislumbre verdadera e individual del plan divino. Desde ese momento cambia toda su vida. Todo aspirante, a través del portal de la iniciación y después de alcanzar la visión mística, percibirá dentro de sí mismo aquello que le dará una percepción espiritual de naturaleza tan amplia que le permitirá alcanzar la primera vislumbre verdadera e individual del plan divino. Desde ese momento cambia toda su vida. Y arriba pone, cuando el hombre animal atravesó por la puerta de la individualización y se convirtió en un ser humano, entró en posesión del poder innato de la vista. Durante eones ha sido capaz de ver en los tres mundos, físico, etérico, emocional y mental. Durante muchas vidas, innumerables seres humanos han ido en pos de la visión que estabiliza al aspirante en el sendero. Todo aspirante, a través del portal de la iniciación, y después de alcanzar la visión mística, percibirá dentro de sí mismo aquello que le dará una percepción espiritual de naturaleza tan amplia que le permitirá alcanzar la primera vislumbre verdadera e individual del plan divino. Esto, desde ese momento, cambia toda su vida. ¿Qué significa? Pues que ha visto algo, ha entrado en un tipo de conciencia superior, ha entrado en contacto ¿con qué? Con el plan de Dios, con la mente divina. Esa es la meta, reconocernos como hijos de Dios. Hoy en día lo afirmamos, pero todavía estamos muy lejos de esa verdadera comprensión. Pero seguimos afirmándolo. Dice luego, no espero que el estudiante lo comprenda y si cree que lo comprende, interpreta mal las palabras. No espero que el estudiante lo comprenda y si cree que lo comprende, es que interpreta mal las palabras, atravesará el portal de la identificación. Esta es una frase sin sentido, pues su significado se halla cuidadosamente oculto, hablando en forma simbólica y con el fin de mantener la idea del portal en la mente de la humanidad, se penetra en las verdaderas reuniones esotéricas mediante la palabra de pase. Solo la palabra puede atravesar ese portal, el más elevado y el más amplio de todos los portales. La puerta de la identificación. Bien, estamos hablando de algo muy superior. ¿Quién puede pasar por esa puerta? Los maestros, seguramente, ¿no? Como mínimo, no creo que esté al alcance de discípulos avanzados, no creo. Vamos a dejarlo así. Y es la palabra de poder, bien, el mantra. Vamos a ver. ¿Y si dijéramos que en el fondo esas puertas están ahí y que aquel que haya sido capaz de utilizar su conciencia hasta el extremo de que las pueda atravesar, dispone de la palabra? ¿O realmente aplicamos en sentido literal el término palabra? Porque él lo pone en mayúsculas. Y claro, palabra es vibración, es sonido. No se trata tanto de entonar una palabra, sino de vivenciar ese sonido. Entonces esa puerta ya no está ahí.
Es una realidad un poco curiosa. Deberíamos reflexionar algún día de estos portales. Una vez traspasado y cuando ha sido aceptado por la Cámara del Concilio del Gran Señor, hay que ser una quinta iniciación, por supuesto, el iniciado comprenderá lo que se quiere significar por impresión monádica. No es la impresión de una mónada término sin sentido en el cerebro de un individuo que ha construido la antacarana y ha pasado la cuarta iniciación, sino la respuesta innata al propósito de la mente universal de a quien en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pues mira, aquí da una aportación muy curiosa, ¿eh? Porque yo he dicho antes un maestro, pero aquí el tema de la percepción no es la impresión de una mónada término sin sentido en el cerebro de un individuo que ha construido la antacarana y a la cuarta iniciación, sino la respuesta innata al propósito de la mente universal de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Claro, ¿cómo entendemos esto? Porque podemos decir, aquel en quien vivimos, nos movemos y tiene nuestro ser, podemos decir el logos planetario, el planeta Tierra, el logos solar, también lo podemos decir, porque a fin de cuentas el logos solar con mayor razón, porque hace los dos papeles, de padre y de madre. Es decir, padre en tanto que nos da la energía que la madre, el planeta Tierra, pues reconvierte en ¿qué? En todo aquello que necesitamos para evolucionar. Ahora vendrán las preguntas enseguida, la siguiente diapositiva. Voy a volver una vez más a leerlo esto. Dice, una vez traspasado y cuando ha sido aceptado por la Cámara del Concilio del Gran Señor, el iniciado comprenderá lo que se quiere significar por impresión monádica. Cuando habla de la Cámara del Concilio del Gran Señor, ¿a qué se refiere? ¿A Shambhala o se refiere a la logia de Solar? Ahora, como vienen las preguntas, lo vamos a aclarar. Venga, ¿quién pregunta? ¿Lo preguntáis? ¿A mí? Bueno, pues explícanos Venga. esto último, ¿no? También, Dime. Perdón. No te preocupes. Entiendo que cuando habla de la Cámara del Concilio del Gran Señor, está hablando del logos planetario. Porque aquellos, según las enseñanzas del tibetano, que han alcanzado la séptima iniciación, reciben el nombre del logos cósmico. Claro, es diferente. Entonces, ¿por qué él dice, lo compara con aquel que ha entrado en la cámara, pero de aquí de Shambhala, porque tiene una cuarta iniciación? Este tiene una percepción definida, es un arat, que para nosotros es algo inimaginable. No olvidemos que el cuarto grado, el aratado, todavía es algo inimaginable lo que significa. Pero eso no es nada para cuando se entra en la cámara del concilio, es decir, donde está el Santa Santorum, la mente del Logos. Me explico, ¿no? La grandeza que debe de haber es increíble. Ahora bien, ahí no hay detalles, ahí no hay nada, ¿eh? En el sentido del término humano, no hay nada. ¿Qué significa este nada? Pues lo mismo que le pasa al que alcanza la cuarta iniciación cuando entra en una dimensión donde no hay nada. ¿Y qué te esperabas? Nada que tu conciencia humana pueda entender. Ahora, a ti te toca captar lo que no hay, lo que tú crees que no hay, y trasladarlo al plano físico en hechos, acciones, pensamientos concretos, para que tus hermanos puedan adentrarse en el camino. Dime. Memi, habla. Sí, mira, la pregunta que quería hacerte, antes mencionaste que la meditación es la etapa previa a la etapa de la invocación, ¿no? Porque si llegamos a la etapa de la invocación, ya invocamos una preparación interna más intensa, una renuncia, un sacrificio, ¿no? Es que la invocación hay que entenderla de la siguiente manera, invocación y evocación. Lo que ha sucedido, por ejemplo, yo no conozco los mantras del Islam ni de otras religiones tampoco. Conozco los de la raíz cristiana y la realidad cristiana ya sabemos cómo son. Los que los hemos pasado por la Iglesia Católica ya sabemos que hay una parte de lo que es la práctica judía, hebrea, y luego tenemos lo que es la aportación propia del cristianismo. Teniendo en cuenta que el maestro, el nazareno, el gran peregrino, el gran caminante, no dejó nada por escrito. Por lo tanto, el único mantra que queda
que queda es el Padre Nuestro. Ahora, no sabemos si el Padre Nuestro realmente es así. ¿Por qué lo digo? Pues porque algunos evangelios, algunos textos se escribieron 280 años después, 100 y pico de años después, teniendo en cuenta que en aquella época no era la enseñanza obligatoria y que hasta que no viene Pablo de Tarso, sí que había la parte esotérica, la parte de los agnósticos, gente que de los esenios, gente que sabía. Pero esto sabéis muy bien que al final no prevalecieron, no continuaron. Aquellas guerras que tuvieron, se impuso una forma, y luego llegó Vaticano, unas formas a través de los concilios de concebir el mensaje del Maestro muy limitadas, muy limitadas. Si el Padre Nuestro se entiende bien, se entiende, además tuvo que ser en arameo, no en latín, hay que decir que no es tanto dame el pan de hoy. El pan de hoy es el prana solar. Y eso no hay que pedirlo, en todo caso hay que agradecerlo. Y cuando hablaba de las deudas, es ni más ni menos el tema karmático. Y el tema karmático está muy bien reflejado en aquella parábola de la otra mejilla. Puede tener otras interpretaciones, pero entendamos que la invocación debe ir acompañada de una evocación perfecta. La meditación, ¿por qué debe ser para este estudiante o para mí una fase previa? Pues porque ejercitas la mente y la puedes mantener en una única dirección. Y cuando se invoca no se debe hacer de carrerilla, como yo he visto algunos rosarios, que había muchas prisas por salir a tomarse un café y venga, que había una letanía que no tenía sentido. Tanto hacer eso, el deva, que tendría que estar sustentando todo ese proceso de invocación, pues se cansa y ¿por qué viene? Pues viene un tipo de ángel que no nos va a ayudar absolutamente para nada. Entendamos que si queremos que la gran invocación, en este caso, que es un mantra que conocemos todos, dé el resultado que se espera, hemos de entender que las cualidades de la tríada espiritual las debemos de conocer. Tanto la luz, la mente, lo que es el aspecto manásico, el búdico y el átmico. Porque no estamos hablando de la mente de Dios. La mente de Dios es algo muy abstracto. Pero si yo el trabajo lo hago de forma consciente, puede llegar un momento que acabe sintonizando con la mente de Dios. Y no va a ser un espejismo, porque me va a salvaguardar la capacidad que tengo de evocar esa energía. No puede, además, sabéis muy bien que si no compartimos lo que tenemos, es decir, no irradiamos, no tenemos ningún derecho a pedir. ¿Por qué? Pues porque no compartimos. El ser humano no entiende bien lo que es el compartir, no entiende bien lo que es el servicio, la irradiación, porque tiene una tendencia innata, a quedarse con lo que ha visto internamente, con lo que ha conseguido mediante la reflexión. Y no te lo puedes quedar. No se trata de que nos dediquemos a dar discursos por ahí, sino que en nuestro proceder diario se vea que hay una sabiduría que la hemos conseguido no de la lectura. De las lecturas no se consigue nunca sabiduría. Eso la gente lo dice para quedar bien. Es como el conocimiento. Lo que se aprende en un libro, si no se trabaja, no se reflexiona, no se extraen aportaciones, conclusiones, y uno no se formula continuamente preguntas, no sirve para nada. A ver, ¿cómo vamos a entender en la teoría del señor Copérnico, que tenía razón, o del señor Galileo y de otros más, por ejemplo, si no extraemos conclusiones nosotros mismos, las nuestras, con nuestras propias palabras, no repitiendo lo que dijo otro, que eso lo hace todo el mundo ya, y no se trata de eso. Yo me acuerdo de una época en que los profesores, al menos en el instituto que yo fui, no le gustaba que dijeras lo mismo a todos, que cada uno dijera una cosa distinta, pero que fuera lo mismo. Incluso en la escuela de idiomas, en el inglés lo mismo. Dilo de otra manera con tu lenguaje, porque así se sabe cómo trabajas. Pero repitiendo un texto que creó otro hace 200 años, no. ¿Qué ha sucedido con la religión? Tanto repetir que Dios te ama, que ha hecho uno no hacer nada. Y es lo que hemos conseguido, una civilización cristalizada, porque como nos hemos creído que tenemos ya una defensa y una protección, no hacemos nada. Son muy pocos los que han reflexionado, los que han reaccionado a esa pasividad y se han puesto a hacer aportaciones. ¿Cómo lo han hecho? A unos les dio por trabajar el brazo horizontal de la Iglesia Católica, es decir, el apostolado social, ayudando a los necesitados, a los pobres, dando escuelas, y eso, el brazo horizontal de la Iglesia Católica en este caso, de las iglesias cristianas, chapó. Creo que el mundo del Islam también tiene algo parecido. Chapó, ¿por qué lo digo? Y en Oriente también, y en los judíos igual. ¿Por qué lo digo?
porque se pusieron a trabajar en lugar de predicar tanto en el púlpito, que no servía para nada en el sentido de que eso no moviliza nada si los feligreses no están en meditación. Ahí está el problema entre la religión organizada y lo que es la técnica de la meditación. Cuando se va al templo hay que entrar en meditación. Y yo, la experiencia que tengo es que la gente no va a meditar al templo. Sí que van aquellos que se van de retiros, que tienen una capillita aparte, que tienen un instructor, un director espiritual. Eso es otro tema, pero eso no es lo que hace la mayoría. Por lo tanto, poner en manos de la masa unos mantras, ¿para qué sirven? Para saturar los éteres, básicamente. Si tenemos tanto en el planeta Tierra de invocaciones fallidas y de invocaciones a veces nauseabundas, porque ¿cómo se puede ir a un templo pidiéndole al dios de turno que mate al enemigo? Eso lo han hecho cristianos, budistas, maometanos, judíos. Todas las religiones de la Tierra han utilizado a la divinidad de turno, que es la misma para todas, con otro nombre, para que acabe con los demás. Vamos, señor mío, ¿por qué no le pides que te cambie el carácter? En lugar de que mate a los vecinos, ¿por qué no le pides que cambies el carácter, que te ayude? No, porque si le pedimos que nos cambie el carácter, nos va a poner una prueba. Es decir, el karma va a ir en nuestra contra. ¿Y qué vamos a hacer? Si no sacamos lo mejor de nosotros mismos, no aprendemos la lección. Y esto se repite continuamente desde la noche de los tiempos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, yo Dime. A ver, ¿en qué categoría pondríamos conectar con los archivos acásicos? Eso que se habla tan alegremente y está tan de moda. Creo que hay que tener una tercera iniciación para arriba. Y solamente por razones de servicio. Ya. A ver, lo que hay en el plano astral es un reflejo. No son los auténticos archivos acásicos. Y además, a ver, es prerrogativa si estás de discípulo en una rama, eso está prohibido. Eso lo ha hecho el maestro, te puede enseñar a hacerlo con fines de servicio. Pero esto como se afirma que uno va y conoce el karma de los abuelos y lo intenta solucionar, bueno, yo veo que eso no es así. Yo me baso en mi propia experiencia de la ciencia de invocaciones y evocación, del fruto de la meditación, que hay gente que lo hace, pues que lo haga, pero yo no apuesto por ese camino, ¿eh? No. Además, ¿de qué nos sirve conocer el karma? A ver, ¿para actuar cómo? ¿Con ventaja sobre los demás? ¿Para aumentar aún más nuestra aureola de persona sabia o sanadora? Porque si tuviéramos el anhelo real de amar, de servir a los demás y de sanarlos, hay que decir que la comunicación interna funciona, ¿eh? Por lo tanto, recibiríamos el flash de dónde viene el karma que un paciente, si somos sanadores, un paciente determinado tiene. Y eso, realizando pequeños servicios de sanación, tarde o temprano se percibe. Por lo tanto, imaginaos que vamos profundizando. Claro que existe. Básicamente porque hay una finalidad, servir a los demás, no servirse a uno mismo. No olvidemos que nosotros, los discípulos, somos postes de alta tensión, ¿eh? Es decir, se nos ha encomendado que podamos soportar los cables, las líneas de ese antakarana maravilloso que existe entre la jerarquía y la humanidad. Me explico, ¿no? Es decir, no hay otra opción. Nosotros, si hemos decidido servir a la jerarquía, nos hemos convertido en una torre de alta tensión y soportamos el peso de ¿qué? De unas energías que van y vienen entre la jerarquía y la humanidad. Para eso estamos aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vamos a continuar. Ya nos queda poco, ¿eh? Capítulo 11. Los resultados del contacto y de la receptividad. Capítulo 11. Los resultados del contacto y de la receptividad. Vamos a ver qué dice el tibetano de esto. No daré indicaciones sobre la forma en que un individuo puede llegar a ser telepático. Todos esos desenvolvimientos dentro de la zona de contactos progresivos solo son útiles cuando se desarrollan normal y naturalmente, y no como resultado de un desarrollo prematuro. En este caso existe siempre el peligro de interpretaciones equívocas y autocentradas. Las informaciones telepáticas pueden ser
de un valor puramente egoísta o personal. Y ese tipo de telepatía no tiene cabida en lo que trato de impartir. La mayoría de las personas posee con frecuencia capacidad telepática o cierta tendencia a la telepatía. La mayoría de las personas posee capacidad telepática o cierta tendencia a la telepatía. Esto lo debemos experimentar cada uno de nosotros. Yo aventuro a decir que sí, que esto existe, aunque no debemos nunca aceptar por telepatía aquello que nos viene a primera vista. Debemos profundizar y comprobarlo. Las informaciones telepáticas pueden ser de un valor puramente egoísta o personal, y ese tipo de telepatía no tiene cabida en lo que trato de impartir. Al tibetano eso no le interesa. Dice, no voy a dar indicaciones sobre la forma en que un individuo puede llegar a ser telepático. Todos esos desenvolvimientos dentro de la zona de contactos progresivos solo son útiles cuando se desarrollan normal y naturalmente y no como resultado de un desarrollo prematuro. En este caso existe siempre el peligro de interpretaciones equívocas y autocentradas. Hay una razón muy curiosa para no enseñar la telepatía, cómo de ser telepático, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? La clave esotérica que se da internamente es la siguiente. ¿Tú quieres ser clarividente y tener el poder de la telepatía? Pues ama al prójimo. Claro, dicho así parece como una bofetada de caramba. He venido a preguntar una cosa y me han soltado el sermón que me soltaron en la primera clase. Es que no hay otra. Es que no hay otra respuesta. Mientras no exista verdadero amor, no podemos pedir nunca tener la capacidad de sanar a los demás. ¿Por qué? Porque el amor es el fluido pránico a través del cual todo lo demás es posible. Me explico, ¿no? Si no sintonizamos con la vibración que el logo solar emite, y la jerarquía lo hace con creces por descontado, nosotros muy poquito, no podemos ser esos puntos de luz que realmente queremos ser. No nos podemos convertir en esa torre que soporta esos cables de alta tensión que son las energías que vienen de la jerarquía hacia la humanidad. Han pasado por el filtro del nuevo grupo de servidores del mundo y a los discípulos les toca internamente pues irradiarlas allá donde se encuentren. Pero van transmitiendo energías para la humanidad, no para los discípulos. Pero ser conscientes de este hecho ya te salvaguarda del proceso. ¿Qué quiere decir? Que no es que estés inmunizado, ni mucho menos, sino que tienes aún la obligación mucho más de acentuar ese proceso. Y es tan sencillo como lo que los católicos entienden de ponerse debajo de las andas del Nazareno en una procesión de Semana Santa. Visto en sentido esotérico, ¿qué significa? Te voy a ayudar a llevar la cruz. Lástima que nos hayamos quedado con la imagen física del paseo de una imagen y no entendamos lo que significa ir de costalero debajo de una imagen de estas. Es decir, no, yo cojo la parte que me corresponde de mi karma y te ayudo a vivenciar el proceso mejor. ¿Me explico, no? Un poquito. Creo que sí, ¿no? ¿Lo entendemos? Entonces, si hay amor, hay una energía de cohesión que se expande por la sustancia, por la materia, por el éter, por el mundo emocional, por el mundo mental concreto. Y por descontado existe amor en el mundo mental abstracto. Por eso los hermanos del otro bando a ese nivel no llegan. Además, como no tienen amor, no se les puede permitir pasar la prueba de la tercera iniciación. Pasan la segunda. ¿Y con qué resultados, Señor? ¿Con qué resultados? Tienen una mente muy poderosa, pero les falta ese aspecto, el amor. Por lo tanto, ¿queremos ser telepáticos? Si mirásemos todo lo que tenemos alrededor con amor, no tendría ningún secreto para nosotros. Ahora, eso debe estar sustentado en una mente poderosa, una mente que reflexiona, no una mente alucinada. ¿Continúo? Ya queda muy poquito. Se sintonizan con algo o alguien, frase que se considera más eufórica que las palabras sensibilidad telepática. Sintonizan con alguien, una entidad que me va a hablar, ¿no? Aunque no saben lo que es. Consideran de gran importancia todo lo que registran y que generalmente está relacionado con el yo,
el cual no significa que su grado de desarrollo espiritual sea tan elevado como para justificar que sean custodios de misteriosos mensajes espirituales y por lo tanto son de naturaleza trivial e insustancial, provenientes de muchas fuentes, y sería conveniente mencionar algunas de ellas. Lo que voy a decir quizás sea de valor para todos los esotéricos. Primero, mensajes que emanan del subconsciente entrenado y refinado del receptor. Mensajes que emanan del subconsciente del receptor. Es decir, que lo que me van a dar, que me gusta tanto, resulta que lo llevaba dentro y me he dado cuenta, ¿no? Surgen del subconsciente, pero son considerados por el receptor como procedentes de una fuente externa. Las personas introspectivas penetran frecuentemente en los planos del recuerdo subconsciente, no dándose cuenta de ello. Esa gente que está continuamente en sí misma está viviendo el pasado. Se interesan excesivamente en sí mismas e ignoran que lo hacen. Consideran que lo que allí observan como inusitado, hermoso o importante y luego lo formulan en sus mensajes, esperando que sus amigos y el pueblo en general los considere espirituales. Muy bueno que se remarque esto. No por tener capacidades psíquicas uno es espiritual, ¿eh? Sabéis esto. Esto es muy importante que no lo olvidemos. Dice, dichos mensajes son por lo general inocuos y a veces bellos porque su contenido es una mezcla de lo que han leído y recogido de los escritos místicos y de la Biblia, o de lo que han oído de fuentes cristianas. Dice, en realidad es el contenido de su recto pensar sobre temas espirituales y no ocasiona daño ni tiene importancia. Yo no sé vosotros, pero yo he leído cosas que a mí no me dicen absolutamente nada. Es decir, no sé vosotros, pero de cosas de que nos tenemos que amar, de que Dios nos ama, de que estamos en su corazón, de que los tiempos cambiarán porque hemos sufrido mucho. Yo todo esto a mí no me dice nada. No me motiva en absoluto. Lo digo abierto con todo el respeto. No es para mí ese mensaje. Y luego os digo una cosa. A veces cuando uno ha podido conocer a alguien que escribe estas cosas, pues bueno, pues lo demás está resuelto. No digo más. Dice, sin embargo, ellos constituyen el 85% de los pseudoescritos llamados telepáticos e inspirados, tan prevalecientes en esta época. 2. Impresiones del alma, traducidas en conceptos y registradas por la personalidad. El receptor es impresionado profundamente por la alta vibración que la acompaña y olvida que la vibración del alma es la de un maestro, puesto que el alma es un maestro en su propio plano. ¿Nos quedamos en esta ya, familia? ¿Sí? ¿Nos quedamos en la anterior? Perdón. Nos quedamos en esta, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta antes de cerrar? ¿No? Pues bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.